¿Qué tendría que suceder a nivel de inteligencia, decisiones políticas ocultas, cálculo de riesgos internacionales y supremacía tecnológica para que una operación encubierta, sostenida por helicópteros de operaciones especiales como los MH-47G Chinook y los MH-60L armados, pudiera ejecutarse en silencio absoluto, atravesar capas de seguridad, alterar el equilibrio del poder regional y culminar con la captura de Nicolás Maduro? Todo antes de que la comunidad internacional comprenda que el tablero geopolítico ya ha cambiado para siempre. Los aparatos del 160º SOAR abrieron el camino para la Delta Force en la operación que desarticuló el núcleo del poder militar venezolano con la ayuda de F-22, F-35 y drones furtivos. A las 2 de la madrugada del 3 de enero de 2026, Caracas dejó de ser una ciudad reconocible para convertirse en un escenario de guerra tecnológica. No fue un bombardeo masivo ni una ofensiva convencional, sino una operación cuidadosamente coreografiada para desarticular, en cuestión de minutos, el sistema nervioso del poder militar venezolano y permitir la entrada de fuerzas de operaciones especiales estadounidenses hasta el corazón mismo del régimen. Cuando los primeros helicópteros aparecieron sobre el cielo de la capital, recortados contra una luna casi llena, ya hacía tiempo que la batalla decisiva se había librado en el terreno invisible de los sensores, las comunicaciones y la guerra electrónica. La captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, fue el desenlace visible de una campaña mucho más amplia, planificada durante meses y ejecutada en apenas unas horas, que combinó inteligencia humana, dominio del espacio aéreo, supresión de defensas y una inserción nocturna de precisión quirúrgica. Durante semanas, la acumulación de medios estadounidenses en el Caribe había sido objeto de especulación. Buques de guerra, aeronaves de combate, plataformas de inteligencia y unidades de operaciones especiales se desplegaron progresivamente bajo el paraguas del Mando Sur, en un movimiento que no podía explicarse solo como una demostración de fuerza. En paralelo, la CIA había intensificado su actividad encubierta en Venezuela. Agentes desplegados desde el verano de 2025 trabajaron en silencio para reconstruir el patrón de vida del presidente venezolano. ¿Dónde dormía? ¿Cómo se desplazaba? ¿Quién componía su anillo de seguridad? ¿Y qué infraestructuras protegían su entorno inmediato? Esa información, combinada con vigilancia aérea y satelital persistente, permitió fijar con precisión milimétrica el momento y el lugar adecuados para actuar. La decisión política se tomó tras semanas de presión diplomática y amenazas explícitas. Según reconocería después la propia Casa Blanca, se ofreció a Maduro la posibilidad de rendirse. Al rechazarla, la operación pasó de la mesa de planificación al calendario operativo. El factor meteorológico fue determinante. La ventana elegida coincidió con la llamada Luna del Lobo, una superluna que proporcionaba mayor visibilidad nocturna, ideal para vuelos a muy baja cota. A las 22:46 del viernes, hora de Washington, se dio la orden definitiva. Desde bases repartidas por todo el hemisferio occidental, comenzaron a despegar aeronaves de combate, apoyo y reconocimiento. En total, más de 150 plataformas aéreas participarían directa o indirectamente en la misión. La primera fase se desarrolló sin que la mayoría de los caraqueños fueran conscientes de ello. Antes de que ningún helicóptero cruzara la costa, Estados Unidos tenía que apagar Venezuela. El objetivo era neutralizar la capacidad de mando y control de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y dejar ciegos a sus sistemas de defensa aérea. Instalaciones clave de comunicaciones fueron atacadas con municiones de precisión y efectos de guerra electrónica. El complejo de antenas del Cerro El Volcán, que domina la capital desde sus casi 1500 metros de altura, fue uno de los primeros objetivos. Su destrucción interrumpió enlaces críticos entre mandos militares y unidades desplegadas en el área metropolitana. Al mismo tiempo, se actuó contra sistemas antiaéreos de origen ruso, desplegados en puntos estratégicos. En la base aérea de La Carlota, en pleno tejido urbano de Caracas, fue neutralizado al menos un sistema Buk 2ME, diseñado para interceptar aeronaves a media distancia.
Otros radares y nodos de defensa quedaron fuera de servicio mediante una combinación de interferencias electrónicas y ataques cinéticos. No hay confirmación pública del uso de misiles de crucero Tomahawk, pero sí indicios de que se emplearon municiones guiadas lanzadas desde aviones de combate y drones furtivos, capaces de penetrar el espacio aéreo sin ser detectados. Plataformas como el RQ-170, especializado en reconocimiento discreto, habrían desempeñado un papel clave en esta fase inicial. Cuando Caracas quedó sumida en la oscuridad y el silencio electrónico, se abrió el corredor aéreo. Aviones de quinta generación F-22 Raptor y F-35 Lightning II patrullaban el espacio aéreo, listos para interceptar cualquier intento de reacción. Su misión no era solo disuasoria. Actuaban como nodos de una red de combate integrada, compartiendo datos en tiempo real y garantizando que ninguna aeronave venezolana pudiera despegar sin ser detectada. La Fuerza Aérea Bolivariana, mermada por años de falta de mantenimiento y repuestos, apenas pudo reaccionar. Los pocos cazas operativos quedaron en tierra y los cañones antiaéreos CU-23, que habían sido exhibidos como símbolo de resistencia, permanecieron mudos. Fue entonces cuando entraron en escena los helicópteros. Desde el mar, volando a apenas 30 metros sobre la superficie, una formación de aeronaves de operaciones especiales se aproximó a la costa venezolana. Eran helicópteros del 160 grados. Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos, los célebres Night Stalkers. Especializados en misiones nocturnas de alto riesgo, estos pilotos están entrenados para volar en condiciones extremas, a baja altitud y sin iluminación, guiados por sensores avanzados y sistemas de visión nocturna. La columna vertebral de la inserción fueron los MH-47G Chinook, versiones profundamente modificadas del conocido helicóptero de transporte. Equipados con sondas de reabastecimiento en vuelo, depósitos suplementarios, radar de seguimiento del terreno y blindaje reforzado, los MH-47G podían transportar a decenas de operadores de fuerzas especiales directamente hasta el objetivo sin necesidad de escalas intermedias. Acompañando a los Chinook volaban helicópteros MMAM-60L, Direct Action Penetrator, variantes armadas del Black Hawk, diseñadas para proporcionar fuego de apoyo cercano. Sus semialas cargaban cohetes de 70 milímetros y misiles Hellfire, capaces de neutralizar amenazas puntuales con gran precisión. Ametralladoras laterales y sistemas de autoprotección completaban un conjunto pensado para operar en entornos hostiles durante el tiempo imprescindible. La coordinación entre estas aeronaves fue milimétrica. Mientras los MH-47G transportaban a los equipos de asalto, los MH-60L aseguraban el perímetro aéreo inmediato y estaban listos para responder a cualquier resistencia inesperada. La aproximación final a Caracas se realizó en silencio. Los helicópteros siguieron rutas calculadas para evitar obstáculos urbanos y posibles focos de resistencia. A las 2:01 de la madrugada, hora local, los primeros aparatos descendieron en las inmediaciones del complejo donde se ocultaba Nicolás Maduro. En tierra, la unidad encargada del asalto era la Delta Force, el Comando de Operaciones Especiales del Ejército estadounidense, especializado en capturar o eliminar objetivos de alto valor. Sus operadores descendieron rápidamente y se desplegaron para aislar la zona. El factor sorpresa fue absoluto. Según relataría después el general Dan Kane, jefe del Estado Mayor Conjunto, no hubo indicios de que el dispositivo de seguridad venezolano hubiera detectado la aproximación hasta que la operación estaba ya en marcha. El complejo en el que se refugiaba Maduro había sido descrito como una auténtica fortaleza. Puertas blindadas, muros reforzados y un anillo de seguridad compuesto por escoltas y personal militar pretendían garantizar la inviolabilidad del líder venezolano. Nada de eso fue suficiente frente a una fuerza entrenada específicamente para superar ese tipo de obstáculos. Los operadores de la Delta Force avanzaron con rapidez, forzaron accesos de acero y neutralizaron a los guardias que encontraron a su paso. En cuestión de minutos, llegaron al interior de la residencia.
Maduro y su esposa fueron sorprendidos mientras dormían. La captura se produjo sin que el entorno inmediato pudiera organizar una respuesta eficaz. Mientras se desarrollaba el asalto, el cielo sobre Caracas era un entramado invisible de sensores y plataformas de apoyo. Drones de vigilancia y ataque proporcionaban imágenes en tiempo real y estaban preparados para intervenir si surgía cualquier amenaza. Aviones de combate mantenían la superioridad aérea y helicópteros de escolta orbitaban listos para cubrir la extracción. Hubo enfrentamientos esporádicos con elementos de las fuerzas venezolanas que intentaron reaccionar, pero la falta de coordinación y de comunicaciones convirtió esos intentos en acciones aisladas. Al menos un helicóptero estadounidense fue alcanzado por fuego enemigo, pero logró mantenerse en vuelo gracias a su blindaje y a la rápida respuesta de los aparatos de apoyo. Con los detenidos asegurados, comenzó la fase de exfiltración. Los helicópteros despegaron de nuevo y abandonaron Caracas siguiendo rutas previamente establecidas. La retirada fue tan rápida como la inserción. A las 4:31 de la madrugada, los MH-47G y MH-60L aterrizaron en la cubierta del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, desplegado en aguas internacionales. Allí, personal médico y de inteligencia se hizo cargo de Maduro y Flores, que fueron trasladados posteriormente a territorio estadounidense para afrontar procesos judiciales. Mientras tanto, la operación continuaba en otros puntos del país. Ataques selectivos se habían llevado a cabo en bases militares como Fuerte Tiuna y en infraestructuras portuarias como La Guaira, con el objetivo de impedir cualquier contraataque o intento de reorganización. En el aeropuerto de Higuerote, explosiones secundarias captadas en vídeo sugirieron la destrucción de depósitos de munición o sistemas de armas. Todo formaba parte de un plan destinado a paralizar la capacidad de respuesta venezolana durante las horas críticas posteriores a la captura. Desde el punto de vista militar, la operación fue una demostración de dominio tecnológico y coordinación conjunta. La combinación de aviones de quinta generación, helicópteros de operaciones especiales, drones furtivos y guerra electrónica permitió a Estados Unidos operar prácticamente sin oposición en un entorno urbano densamente poblado. La rapidez de la acción, la ausencia de bajas propias significativas y la captura del objetivo principal reforzaron la narrativa de éxito que la Casa Blanca no tardó en explotar. El propio Donald Trump, que siguió la operación en tiempo real desde Florida, describió la incursión como un ejemplo de velocidad y violencia controlada, subrayando la capacidad de sus fuerzas armadas para actuar en cualquier punto del planeta. Sin embargo, más allá del relato triunfalista, la operación deja abiertas numerosas preguntas. La parálisis casi total de las Fuerzas Armadas bolivarianas durante las horas críticas sugiere no solo deficiencias materiales, sino también fisuras internas y posibles colaboraciones que facilitaron la misión. La recompensa de $50 millones ofrecida por información que condujera a la captura de Maduro pudo haber jugado un papel decisivo. Además, la intervención plantea interrogantes sobre el futuro inmediato de Venezuela y sobre el precedente que supone una operación de este tipo en el ámbito del derecho internacional. En términos estrictamente militares, la captura de Nicolás Maduro en Caracas será estudiada durante años como un caso de manual de operaciones especiales modernas. Una acción en la que la inteligencia, la tecnología y el entrenamiento se combinaron para lograr un objetivo político de enorme calado en un tiempo mínimo. Después de recorrer cada elemento de este escenario, queda claro que no estamos hablando únicamente de helicópteros, rutas aéreas o capacidades militares avanzadas. Lo que realmente se pone sobre la mesa es cómo funciona el poder en el siglo XXI. Silencioso, calculado y profundamente estratégico. Operaciones como la que hemos analizado no se improvisan ni responden a impulsos. Son el resultado de años de inteligencia acumulada, alianzas invisibles, decisiones políticas tomadas en salas cerradas y una comprensión absoluta de que, en ciertos momentos históricos, un solo movimiento puede redefinir el futuro de una nación entera. Los MH-47G Chinook y los MH-60L armados simbolizan ese nuevo paradigma.
no son solo plataformas aéreas, sino herramientas diseñadas para operar donde el margen de error es cero y donde cada segundo cuenta. Su papel dentro de una posible captura presidencial refleja hasta qué punto la tecnología militar moderna ha cambiado las reglas del juego. Ya no se trata de invasiones masivas, sino de acciones quirúrgicas, rápidas y con un impacto político desproporcionado a su duración real. Si este análisis te aportó una visión más profunda de lo que ocurre detrás de las grandes decisiones de poder, dale like para apoyar este tipo de contenido y suscríbete al canal. Aquí seguimos explorando, sin filtros, las historias que muchos prefieren que no se cuenten. Activa la campana y nos vemos en el próximo video.